Que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Yo soy Esmeralda Vadillo y esto es una palabra para ti. En esta oportunidad hablaremos en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, y estaremos dando lectura al versículo 18 y al 41. El versículo 18 dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar el barco. Y el número 41 dice: pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, no se podía mover, y la popa se abría con una violencia increíble en el mar. Hablaremos en esta oportunidad del apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo estaba preso por causa del evangelio. El libro de los Hechos es donde está contando las historias del apóstol Pablo estando en la cárcel. Este capítulo 27 comienza el doctor Lucas narrando que Pablo va de camino a Roma, específicamente para Italia, para ser exactos. A él lo llevaban para ser juzgado, nada más y nada menos que por el emperador en ese tiempo, que se llamaba César. Lo llevaban para ser juzgado porque él había blasfemado supuestamente la religión judía, hablando de Jesucristo. Él no podía estar hablando de que Jesús había resucitado de los muertos y que estaba a la diestra de Dios. Pero él predicaba de eso, y esta es la causa por la que lo llevan a juicio. Cuando lo llevan a juicio, Pablo presentó ante este rey Agripa, en el capítulo 26 de este mismo libro de los Hechos, presentó unos argumentos tan fuertes que todo el mundo lo miró como si él fuera un loco. Y el rey Agripa le dijo a Pablo: ¿sabes qué? Has expresado, te has defendido tan bien que casi me convences a mí para yo entrar al evangelio y ser cristiano. Imagínense los argumentos tan explícitos que tenía Pablo sobre lo que era la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Así que, como quiera, este rey dijo: yo no tengo ninguna causa para dejarte preso, pero te voy a dejar, porque Pablo quería hablar personalmente con el rey. Es por esto que lo envían a Roma, específicamente a Italia, porque él quería hablar con el rey y defenderse personalmente. En la travesía que hacen para este lugar, iban 176 personas en este barco, y era un barco comercial. Esto era un barco que acostumbraban a utilizar para llevar harinas y para llevar cereales y para poder llevar como comercio en este barco, y aprovechaba el gobierno y llevaban los presos que tenían que trasladar de un lugar al otro de viaje, los llevaban en el barco. Se dice la historia que Lucas iba en el barco. Lucas no estaba preso, el que estaba preso era Pablo, pero el doctor Lucas acompañó a Pablo durante esta travesía. Mientras era la travesía, lo que les quiero contar es que el barco se puso mal. Empezó una tempestad con un viento contrario, y el barco empezó a moverse y todo era para los lados y a tirarse, y esta travesía era de 14 días. Y estos 14 días ellos estuvieron sufriendo mar adentro. No habían comido porque estaban muy preocupados por lo que estaba pasando, y Pablo bien tranquilo, porque él sabía en quién él había creído, porque él sabía que él iba a poder llegar hasta Roma, hasta su destino final, y sabía más todavía. Él sabía que todos los tripulantes, las 176 personas que iban en el barco, iban a llegar a su destino. El barco se iba a destruir.
todo se iba a acabar, iban a perder todo lo que ellos llevaban en la navegación para poder comercializarlo. Ellos iban a perder todo eso. Llegó un momento cuando ellos tuvieron que empezar a tirar todo para afuera para que pudieran sobrevivir. Aún tirando todo para afuera, el barco encalló y la Biblia dice que se destruyó, que ya no sirvió para nada, que cada uno tuvo que coger como un pedazo del barco para poder sobrevivir en medio del mar y nadar hasta la orilla usándolo como salvavidas. Y yo lo quiero comparar con estos días, porque muchas veces nosotros vamos en un barco que se está destruyendo y nosotros no queremos salpar del barco. Nosotros vamos en un barco donde tenemos cosas importantes, como quizás puede ser que ese barco sea nuestro trabajo, que ese barco sea nuestra profesión, que ese barco sea el estar estancados y no querer asistir a la iglesia, y nosotros no queremos cambiar esa manera, pero necesitamos cambiarla. Necesitamos dejar que ese barco fluya sin ningún peso, que no tengamos ningún problema, ninguna preocupación, para que podamos llegar a Roma, que es el cielo, a nuestro destino final. Ellos, para poder llegar a su destino final, tuvieron que despojarse de la carga, tuvieron que despojarse de todos los utensilios que estaban ahí. Yo no estaba, pero cuando yo leo la Biblia, yo me la imagino que ellos estaban tirando ahí los matres, las sillas, las ollas, las cucharas, todo lo que ellos tenían lo estaban tirando en alta mar para poder sobrevivir. Y sobrevivieron gracias a que ellos tiraron todo, pero era porque Pablo iba ahí que sobrevivieron, porque el Señor le había prometido a Pablo que él iba a llegar hasta donde el rey Agripa y él iba a poder hablar con él personalmente. Muchas veces nosotros queremos hablar personalmente con el Rey Jehová de los ejércitos, pero no queremos soltar la carga, no queremos soltar eso que nos está haciendo de obstáculo para poder hablar con el Rey de Reyes. Usted tiene que dedicar el tiempo a solamente preocuparse por hablar con el Señor, sin preocuparse por la carga que lleva su barco. Hace mucho tiempo que hay un barco también famoso que se llamaba el Titanic, y este barco naufragó, al igual que naufragó el barco donde iba Pablo, con una diferencia que la explicaré al final. Yo les dije que los 176 navegantes que iban en el barco, todos sobrevivieron. Nadie murió en este naufragio que cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 26, 27 y 28. Pero en el Titanic fue lo contrario. Ahí hubo gente que naufragó y murió, y hubo gente que se salvaron. Pero yo le quiero contar la historia sobre un hombre que se llamaba John Harper. John Harper, a los 14 años, tuvo un encuentro con el Señor. A los 16 años, John Harper predicaba en las calles sobre Jesucristo. A los 39 años, John Harper zarpó con el Titanic en la misma navegación con todos los que fueron en este viaje que no llegó a su final destino. Cuando el barco comenzó a hundirse, se dice que eran como las 11 de la noche. Estaba bien frío, congelado. Este barco chocó con un iceberg, y eso fue lo que hizo que al encallarse con este iceberg, este barco se rompiera y se hundiera. Las aguas estaban heladas. Así que John Harper tenía una niña con él, su hija, y él la envolvió en muchas sábanas, la entregó a un familiar y se despidió de ella, diciéndole que la volvería a ver. John Harper sabía que él no iba a volver a ver a su hija, a la diferencia de Pablo, que Pablo sabía que él iba a volver a ver a todos los que estaba viendo allí, pero John Harper no los iba a volver a ver. John Harper tuvo la oportunidad de salvarse en 2 ocasiones más. A él se le concedió un salvavidas, pero él encontró una persona que necesitaba el salvavidas y él le concedió el salvavidas y le dijo: úsalo, porque yo no lo voy a
a necesitar, porque esta noche yo me voy a encontrar con mi Padre. Mientras el barco se hundía, y le estoy hablando de una cosa verídica que la contó un sobreviviente del Titanic, este hombre John Harper predicó el evangelio. Durante esas horas que el Titanic estuvo en la tragedia de hundirse, la gente estaba desesperada, no sabían qué hacer. Él estuvo en todos los pisos del barco predicando el evangelio. Yo estoy casi segura, aunque esto no lo contaron, que mucha gente aceptó al Señor esa noche, y cuando fue su final destino, abrieron los ojos en la presencia del Señor. Yo quiero dejarles saber que esto que hizo John Harper fue lo correcto. Él se olvidó del barco y comenzó a decirle a la gente: hay una vida después de la de ahora, y si hoy morimos todos en el barco, pero le damos nuestra vida a Jesús, nosotros vamos a estar bien en la presencia de Dios. Y John Harper terminó con hipotermia y murió. Él no volvió otra vez a salir de las aguas con vida. Ya él murió. Pero cuenta la persona que fue testigo de lo que pasó, que él hasta su última palabra fue decir: gracias, Señor, de rodillas, porque tú me has dado la oportunidad a mí de decirle a estas personas que se salvaran. Y siempre escuchamos la historia del Titanic trágica, más de lo que es, porque siempre estamos pensando que se perdieron todas las personas que estaban en ese barco. Cuando yo encontré esta historia, yo lo encontré que lo quería traer hoy a ustedes, comparándolo con el naufragio de Pablo, porque al igual que Pablo se salvaron 176 personas, no sabemos cuántas se salvaron en el Titanic, pero a mí me llenaba de regocijo saber que esa noche mucha gente aceptó al Señor y pudo ser salva. Por eso es que en esta tarde yo te quiero aconsejar que si tu barco está naufragando, déjalo que naufrague. No hagas lucha con tu barco. De cualquier manera, el barco, si ya va a encallar, va a encallar. Si el barco se va a partir, se va a partir. Si el barco se va a hundir, se va a hundir. Lo importante es que tú tengas a Jesucristo, para que cuando ese barco se hunda, el Señor te pueda salvar a ti. Porque lo más importante que el ser humano tiene que tener presente en la mente y en el corazón es estar cerca con el Señor, es poder tener ese encuentro con Dios, que cuando cerramos los ojos aquí, los podamos abrir en un lugar más hermoso. John Harper murió a los 39 años de hipotermia, como le dije antes. Quizás luego se ahogó porque ya él no podía solo sobrevivir, no tenía salvavidas. Él entregó el barquito que le tocaba para que fuera para salvar a su hija, y él decidió morir. Pero qué hermoso fue que él decidió morir como Pablo, por el evangelio de Jesucristo, por decirle a los otros que existía ese Dios grande y poderoso que había muerto en el Calvario y resucitado al tercer día, y que estaba esperando a todas estas personas que iban a perecer ese día en el Titanic. Los estaba esperando con los brazos abiertos. Vuelvo y le repito, no sé cuántos se salvaron, pero me llena de regocijo poder saber, a tantos años ya del hundimiento de este barco, de esta gran nave, que no todo fue pérdida esa noche. Al igual que en el naufragio de Pablo, no todo fue pérdida. 176 personas quedaron intactas en este naufragio, y Dios las condujo hasta que llegaron a Roma. Por eso debemos de estar conducidos por el capitán de los capitanes, que se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.